Eduardo Santos jamás imaginó que aquel martes, al regresar más temprano de la oficina, su vida cambiaría para siempre. Con 45 años, había construido un verdadero imperio en el sector tecnológico. Su mansión en el barrio más exclusivo de Moema, São Paulo, era el reflejo perfecto de su éxito. 5.000 metros cuadrados de puro lujo, con piscina olímpica, cancha de tenis y jardines que parecían sacados de un palacio europeo. Pero nada de eso lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir sobre la mujer que limpiaba su casa desde hacía 3 años. María da Conceição llegaba todos los días a las 7 de la mañana. Tenía 42 años, el cabello recogido en un moño sencillo, uniforme siempre impecable y una sonrisa discreta que Eduardo jamás había notado. Para él, María no era más que una sombra silenciosa, parte del paisaje de la mansión, alguien que cumplía su labor y desaparecía sin dejar huella. Lo que no sabía es que aquella mujer guardaba secretos capaces de estremecer su mundo entero. Gabriel, su único hijo, tenía apenas 8 años. Un niño de ojos enormes y curiosos, pero que vivía atrapado en un universo inaccesible. Diagnosticado con autismo severo a los 3 años, casi no hablaba y parecía no notar la presencia de las personas a su alrededor. Eduardo, consumido por los negocios y por el dolor de haber perdido a su esposa en un accidente 2 años antes, evitaba mirarlo demasiado. Cada vez que lo hacía, un nudo de tristeza le cerraba la garganta. Gabriel pasaba los días aislado en su cuarto, rodeado de juguetes carísimos que jamás despertaban su interés, mientras una interminable fila de niñeras y especialistas intentaba, sin éxito, conectarse con él. Aquella mañana, como siempre, Eduardo había salido a las 7:30 rumbo a la Avenida Paulista, manejando su Mercedes de $500,000. La agenda estaba repleta. Reunión con inversionistas japoneses, presentación de un proyecto multimillonario, almuerzo con el propio alcalde. Todo apuntaba a un día de conquistas y cifras estratosféricas, hasta que una llamada inesperada lo obligó a volver. Su secretaria le informó que la mitad del equipo ejecutivo había caído con intoxicación alimentaria. Todas las reuniones quedaban canceladas. Contrariado, condujo de regreso a casa, maldiciendo la incompetencia de sus empleados. Eran las 3:15 de la tarde cuando estacionó en la mansión. Apenas bajó del auto, un detalle extraño lo detuvo. Del interior de la casa se escapaba una música suave, una melodía que jamás había escuchado en su hogar. Frunciendo el ceño, avanzó en silencio por el corredor lateral, y entonces lo vio. Detrás de una columna de mármol, Eduardo quedó paralizado ante una escena que parecía sacada de un sueño. María danzaba en el centro de la sala, sosteniendo a Gabriel en sus brazos. La música era una delicada pieza instrumental, y ella se movía con la gracia de una bailarina profesional. Pero lo que realmente destrozó el corazón de Eduardo fue la expresión de su hijo. Gabriel estaba sonriendo. Un gesto tan simple, pero que él no veía desde hacía meses. Sus ojos brillaban, llenos de vida, siguiendo el ritmo de los pasos de María. Ella lo guiaba con suavidad, girando lentamente sobre el piso de mármol. Canturreaba una melodía distinta de la que sonaba en el equipo de audio. Y Gabriel, como hipnotizado, intentaba acompañarla con sus pequeñas manos. Por 15 minutos eternos, Eduardo permaneció oculto, observando aquella conexión imposible. Ninguna de las niñeras más costosas, ni los terapeutas más afamados, había logrado lo que esa mujer sencilla conseguía en cuestión de segundos. Cuando la música terminó, María se sentó en el suelo con Gabriel, hablándole en un tono paciente y dulce. Para sorpresa de Eduardo, el niño respondió. No con palabras claras, pero con gestos, sonidos y miradas, que ella comprendía como si compartieran un idioma secreto. Entonces María se levantó y se dirigió al piano de cola que decoraba la sala.
Eduardo había comprado ese instrumento por ostentación, más de 200.000 reales, aunque nadie en casa lo sabía tocar. Pero María se sentó, apoyó las manos en las teclas y empezó a interpretar una pieza clásica. Eduardo sintió un escalofrío. Era un nocturno de Chopin, la misma música que solía escuchar su difunta esposa. Y lo más sorprendente fue ver a Gabriel acercarse, apoyar sus manitos sobre las teclas graves y acompañar la melodía con una armonía simple, pero perfecta. Padre e hijo jamás habían compartido algo así, y sin embargo, aquel instante parecía unirlos a través de María. Eduardo sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. No sabía si lloraba de emoción o de culpa por darse cuenta de lo ausente que había estado en la vida de su hijo. Fue entonces que decidió hacerse presente. Tosió suavemente y entró en la sala. La magia se rompió al instante. María se levantó sobresaltada, el rostro enrojecido de vergüenza. Gabriel volvió a encogerse, refugiándose en su silencio habitual. «Perdón, señor Eduardo», balbuceó María nerviosa. «Yo no sabía que volvería tan pronto». Gabriel estaba inquieto y pensé que la música podría calmarlo. Eduardo la miraba como si la estuviera viendo por primera vez. 3 años trabajando bajo su techo y hasta ese momento ella había sido invisible. Pero ahora todo era diferente. ¿Dónde aprendió a tocar el piano de esa manera?, preguntó con voz firme pero incrédula. María bajó la mirada. «Es una historia larga, señor Eduardo. No quisiera molestarlo con cosas de mi vida personal». Pero Eduardo no aceptó evasivas. Por primera vez en mucho tiempo, algo lo mantenía atento que no era dinero ni contratos. «Tengo tiempo, y necesito saberlo». Mi hijo jamás reaccionó así con nadie. María respiró hondo. Y entonces, con los ojos húmedos pero firmes, pronunció unas palabras que desarmaron a Eduardo. «No es normal, señor Eduardo, como tampoco es normal que un padre ignore que su hijo ama la música clásica. No es normal que un niño viva encerrado en su cuarto mientras su padre está demasiado ocupado construyendo un imperio para notar que él existe». Las palabras cayeron como un golpe seco en el corazón del millonario. Su rostro se tornó rojo de ira. «¿Cómo se atreve?», gritó. «Usted es mi empleada», rugió Eduardo con el rostro enrojecido. «No tiene derecho a cuestionar cómo educo a mi hijo, ni cómo conduzco mi vida». El grito resonó por toda la mansión. Gabriel, asustado, comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás, un gesto repetitivo que indicaba estrés. Eduardo conocía bien esa señal, pero era incapaz de controlarla. Entonces María se arrodilló a su lado y empezó a tararear suavemente la misma melodía de antes. La voz de la mujer envolvió el ambiente como un bálsamo invisible, y poco a poco el cuerpo del niño se relajó. Gabriel apoyó la cabeza contra su pecho y cerró los ojos. Eduardo observaba en silencio. Su rabia se mezclaba con una sensación incómoda de inferioridad. Allí, en su propia casa frente a su propio hijo, él se sentía como un extraño. Mientras tanto, aquella mujer sencilla parecía saber exactamente lo que el pequeño necesitaba. «Le pido disculpas, señor Eduardo», dijo María al levantarse, con un tono humilde. «No debí hablarle de esa manera. Sé cuál es mi lugar en esta casa». Pero Eduardo, por primera vez en años, no estaba seguro de nada. «¿Por qué nunca me dijo que Gabriel reaccionaba tan bien a la música?», preguntó con la voz más baja. María lo miró fijamente y respondió sin titubear. «Se lo dije 3 veces. Una vez a la señora Elena, su antigua ama de llaves. Otra vez a la niñera Carla, y la última directamente a usted. Hace 6 meses, cuando pasó por la cocina mientras yo le daba de comer al niño. Usted me contestó que no tenía tiempo para hablar de métodos de entretenimiento infantil y que me concentrara en la limpieza». Eduardo sintió un peso extraño en el estómago. No recordaba aquella conversación, pero no dudaba que había ocurrido. ¿Cuántas otras cosas importantes había ignorado en su prisa por ganar más dinero? «¿Y el piano?», preguntó finalmente. «¿Desde cuándo sabe tocar?».
María esbozó una sonrisa triste. Desde los 5 años, señor Eduardo. Pero esa también es una larga historia. Antes de que pudiera continuar, el celular de Eduardo sonó. Era su secretaria. Los inversionistas japoneses pedían reagendar la reunión y toda la agenda de la empresa debía reorganizarse. Eduardo colgó sin responder. Su mirada regresó a María, que acariciaba distraídamente el cabello de Gabriel, mientras el niño parecía hipnotizado por su voz. Por primera vez en décadas, Eduardo se enfrentaba a una decisión que no tenía que ver con contratos ni dinero. Podía ignorar lo que había visto, o podía detenerse y escuchar. Respiró hondo y dijo con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo: «Cuénteme toda la historia». «Tengo tiempo». María lo miró incrédula. «¿Está seguro, señor Eduardo?» «No quiero molestarlo. Estoy seguro. Y deje que la música siga sonando. Si calma a Gabriel, que así sea». Ella asintió y se sentó en el sofá, el mismo donde Eduardo solía firmar contratos millonarios. Gabriel, como si fuera lo más natural del mundo, se acurrucó en su regazo. Eduardo observaba aquella intimidad con una mezcla de asombro y una punzada de celos. María tomó aire y comenzó. «Mi padre era maestro de la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre. Y mi madre, la primera violinista. Crecí entre partituras, ensayos y conciertos. La música era nuestro idioma». Eduardo arqueó las cejas. Conocía la Orquesta Sinfónica. No eran personas comunes. Eran artistas de prestigio, con reconocimiento internacional. Comencé con el piano a los 5 años. A los 8 ya interpretaba a Beethoven. A los 12 ingresé al Conservatorio de Música como alumna especial. Mis padres decían que tenía un don raro. Las palabras de María resonaban con una solemnidad que contrastaba con su uniforme de empleada doméstica. A los 16 recibí una beca para estudiar en la Hochschule für Musik de Colonia, en Alemania. Continuó ella, con la mirada perdida en un recuerdo lejano. Una de las instituciones más prestigiosas del mundo para pianistas. Eduardo tragó saliva. Conocía esa escuela. Había considerado enviar a Gabriel allí para un programa especial. Y ahora la mujer que fregaba el suelo de su mansión había caminado por esos pasillos. Pasé 5 años en Alemania. Me gradué en performance pianística, especializándome en música clásica europea. Estudié con maestros que habían sido discípulos directos de leyendas. Toqué en salas de concierto que habían recibido a los más grandes pianistas de la historia. Gabriel emitió un sonido suave, como si reaccionara a la emoción en la voz de María. Ella lo acarició con ternura y siguió. A los 21 años regresé a Brasil con un diploma que me abría puertas. Tenía contratos para presentarme en el Teatro Municipal de São Paulo, ofertas de discográficas, incluso invitaciones para giras internacionales. Eduardo apenas podía procesar lo que escuchaba. La mujer a la que había reducido a una sombra invisible había tenido en sus manos una carrera internacional. ¿Y qué pasó?, preguntó, anticipando que la respuesta no sería feliz. María bajó la mirada. Mi padre sufrió un derrame cerebral a los 52 años. Fue devastador. En un día pasó de dirigir una orquesta de 80 músicos a no poder sostener una cuchara. Mi madre cayó en una depresión profunda. Yo tenía 22 años. Tenía contratos firmados para comenzar mi carrera internacional, pero también tenía padres que necesitaban cuidados. Cancelé todo. Vendí mi piano, mis partituras, todo lo que podía tener valor. Su voz se quebró. Durante 7 años los cuidé. Mi padre necesitaba fisioterapia, medicamentos carísimos. Mi madre terminó internada 2 veces por intentos de suicidio. Trabajaba de día dando clases de piano a hijos de empresarios ricos que nunca valoraban la música, y de noche limpiaba oficinas. Eduardo sintió un escalofrío. Él era exactamente el tipo de empresario que habría contratado esas clases solo por estatus. Hace 5 años, mi madre perdió la batalla contra la depresión, una sobredosis de antidepresivos en una madrugada de diciembre.
6 meses después, mi padre falleció por complicaciones del derrame. Murió de un corazón roto. El silencio llenó la sala. Gabriel, como si entendiera la tristeza en su voz, rodeó con sus bracitos el brazo de María. Ella suspiró, con los ojos vidriosos. Me quedé sola, con deudas de más de 100.000 reales. Tenía 29 años, sin casa, sin piano, sin futuro. Lo único que me quedaba era sobrevivir. Eduardo ya comprendía cómo una pianista formada en Alemania había terminado limpiando casas. Pero la historia aún tenía un giro más. Por primera vez, una sonrisa tímida iluminó el rostro de María. Fue entonces cuando conocí a Julia. Eduardo arqueó las cejas. «Julia, mi hija», respondió María simplemente. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. En 3 años jamás había preguntado si ella tenía familia, hijos, sueños. Nada. Para él, María había sido solo una empleada invisible. «Julia tiene 12 años ahora», continuó María, acariciando el cabello de Gabriel. «Y ella es mi razón de seguir adelante. Es la persona más inteligente que conozco», dijo María con orgullo. «Está en 7º grado de una escuela pública, pero tiene notas que harían sonrojar a cualquier alumno de colegio privado. Sueña con ser médica». Gabriel levantó la cabeza del regazo de María y la miró con atención, como si entendiera que hablaban de algo importante. Eduardo lo observaba en silencio, intentando procesar cada palabra. «Cuando descubrí que estaba embarazada, acababa de perder a mis padres y vivía en una pensión barata en el centro de Porto Alegre. El padre de Julia era un músico que conocí durante un trabajo nocturno. Cuando se enteró del embarazo, desapareció. Nunca más lo vi. La imagen golpeó a Eduardo como un puñetazo invisible. Aquella mujer, con formación internacional, sola, embarazada, luchando en la miseria de una pensión barata. «Trabajé hasta el último día del embarazo», continuó María. «Limpiaba casas de mañana, daba clases particulares por la tarde, tocaba en fiestas por la noche. Guardaba cada centavo para que Julia naciera con la atención médica que merecía». Hizo una pausa, acariciando el cabello de Gabriel. «Y cuando ella nació, le prometí algo, que nunca permitiría que las circunstancias la definieran. Que estudiaría, que sería médica si lo deseaba, y que tendría todas las oportunidades que la vida me quitó a mí». Eduardo comenzó a ver a María bajo otra luz. No era una simple empleada. Era una madre que luchaba con todo lo que tenía para dar un futuro digno a su hija. «Hace 3 años, una conocida me habló de este trabajo en su casa», siguió ella. «Me dijo que el sueldo era bueno y que el patrón viajaba mucho. Para mí significaba estabilidad. Era lo que necesitaba para pagar la escuela particular de Julia y aún ahorrar un poco para su universidad». «¿Escuela particular?», interrumpió Eduardo, incrédulo. María sonrió con tristeza. «No, señor Eduardo, de los 2.500 que gano aquí, 1.000 van a la mensualidad de la escuela. 400 para el alquiler, 300 para comida, 200 para transporte. Lo que sobra va en materiales, ropa y en una pequeña cuenta de ahorros para su futuro». Eduardo hizo las cuentas mentalmente. María sobrevivía con casi nada. Vivía para darle todo a su hija. «¿Y nunca volvió a tocar el piano profesionalmente?», preguntó. «Solo aquí», respondió mirando el piano de cola en la sala. «Cuando termino la limpieza y Gabriel está tranquilo, a veces toco unos minutos. Es lo único que aún me conecta con quien fui algún día». Eduardo observó el instrumento de 200.000 reales. Para él siempre había sido decoración de lujo. Para ella era vida. Gabriel siempre reaccionó así cuando tocaba. Desde el primer día. La primera semana que trabajé aquí, se quedó en la puerta escuchando. Al segundo día volvió. A la semana ya se sentaba en el suelo, junto al piano, mientras yo tocaba. Eduardo sintió celos y culpa. Su propio hijo había creado un vínculo secreto con María, y él nunca lo había notado. «Fue Gabriel quien me enseñó que la música es un idioma universal», continuó ella. «Puede que no hable mucho, pero entiende cada nota, cada emoción.
Cuando toco piezas tristes, me pone la mano en el brazo, como si intentara consolarme. Gabriel, como si entendiera, tocó suavemente el brazo de María. Eduardo tragó saliva. ¿Cuánto había perdido por no mirar de verdad a su hijo? ¿Por qué nunca me contó sobre su formación?, preguntó finalmente. María lo miró con firmeza. Con todo respeto, en 3 años usted nunca mostró interés en quién era yo. Para usted, yo era solo la mujer que limpiaba. Mi formación no cambiaría eso. Las palabras fueron como un golpe seco en el pecho de Eduardo. No pudo responder. El teléfono de la casa sonó. Era su secretaria. Los inversionistas japoneses querían una videoconferencia esa misma noche, un contrato de $50 millones en juego. Eduardo miró el reloj, 5:30 de la tarde. Normalmente, nada lo apartaría de ese compromiso, pero no esta vez. Colgó el teléfono y dijo, «La reunión puede esperar. Quiero escuchar el resto de la historia». María lo miró sorprendida. «¿Está seguro?» «Sí, esto también es importante. Continúe». Ella respiró hondo. Su rostro cambió, y la sala se llenó de una tensión silenciosa. Hace 2 años, cuando Gabriel aún era atendido por la doctora Fernanda, su neuropsicóloga, empezó María. «Usted estaba de viaje en Londres, ¿recuerda?» Eduardo asintió. «Sí, un negocio que duró semanas. Ella me llamó para hablar en privado. Estaba preocupada. Me dijo que, a pesar de todos los tratamientos costosos, Gabriel no progresaba como debía. Había una barrera emocional que nada conseguía romper». Eduardo frunció el ceño. La doctora jamás le había dicho algo así. ¿Qué tipo de barrera?» «Abandono afectivo», respondió María con voz baja pero firme. «Gabriel no avanzaba porque sentía que no tenía una conexión estable con usted. Los mejores especialistas no podían darle lo que él realmente necesitaba. Amor, atención, presencia constante». Eduardo sintió un calor subirle al rostro. «Siempre contraté a los mejores profesionales. Siempre le di lo mejor que el dinero puede comprar, pero nunca le dio su presencia», dijo María sin agresividad, solo con una tristeza que helaba el corazón. Un silencio pesado llenó la sala. Gabriel miraba fijamente a su padre, como si esperara una reacción. Fue entonces cuando le conté algo a la doctora Fernanda. Añadió María. Eduardo la miró intrigado. «Algo sobre Julia». Ella asintió con pesar. «Sí, señor Eduardo. Julia también es autista». El mundo de Eduardo se detuvo. ¿Qué está diciendo? Fue diagnosticada con autismo leve a los 4 años. Durante 8 años he estudiado, investigado y creado técnicas para ayudarla. No por formación académica, sino por necesidad. Yo misma me convertí en especialista». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Todo hacía sentido. «Por eso entiende a Gabriel como nadie más», murmuró. «Exacto», confirmó María. «Reconozco en él los mismos patrones que en mi hija. Cómo reacciona a la música, cómo busca conexiones emocionales, cómo se cierra cuando se siente incomprendido». Gabriel hizo un pequeño sonido musical y miró directamente a Eduardo, como si confirmara lo que acababa de escuchar. Por primera vez, Eduardo intentó mirar a su hijo con otros ojos, intentando ver lo que María veía. Ella concluyó, con una calma dolorosa. «La doctora Fernanda me pidió que trabajara con Gabriel de manera informal, usando lo que había aprendido con Julia, pero me pidió también que no se lo dijera, porque temía que usted nunca aceptara que una simple empleada supiera más sobre su hijo que todos los especialistas que estaba pagando». Eduardo sintió una mezcla brutal de rabia y vergüenza. Rabia porque su propia neuropsicóloga había conspirado con su empleada a sus espaldas. Vergüenza porque en el fondo sabía que María tenía razón. Él habría reaccionado exactamente como ella temía. «Durante 2 años», dijo María con voz firme, «he trabajado con Gabriel todos los días. No solo como empleada doméstica, sino como una terapeuta informal. Usé música, danza, juegos sensoriales, técnicas de comunicación alternativa, todo lo que aprendí ayudando a Julia.
Eduardo recordó de golpe todas las pequeñas mejoras de su hijo que había atribuido a los tratamientos carísimos. «Funcionó, ¿verdad? Funcionó», confirmó María. Gabriel aprendió a comunicarse mejor, a mostrar afecto, a calmarse, a abrirse un poco más al mundo. Pero el mérito siempre fue para los especialistas que usted pagaba, nunca para la mujer que en silencio hacía el verdadero trabajo. Eduardo se quedó en shock. 2 años. 2 años creyendo que el progreso de su hijo venía de afuera, cuando en realidad era gracias a aquella mujer que él había considerado invisible. «¿Por qué nunca me lo contó?». María lo miró con una mezcla de dolor y dignidad. «Porque sé cómo piensan hombres como usted. Si descubría que una empleada estaba jugando a ser terapeuta con su hijo, me habría despedido en el acto. Preferiría pagar miles de reales a profesionales certificados antes que aceptar que una mujer pobre tuviera algo valioso que enseñar». Eduardo quiso negar, pero sabía que era verdad. María continuó con un temblor en la voz. «Hace 3 meses la situación cambió». «¿Cómo que cambió?». Ella miró a Gabriel con ternura. «Él empezó a llamarme mamá». Eduardo sintió que el aire le faltaba. ¿Qué dijo? «No de forma abierta, no delante de los demás. Pero a veces, cuando quiere mi atención, susurra mamá. O usa gestos que sé interpretar como si me estuviera llamando así». Eduardo se quedó inmóvil. Su hijo estaba llamando madre a otra mujer, a su empleada. «Señor Eduardo», dijo María suavemente, «yo nunca lo alenté. Siempre lo corregí, siempre le recordé que usted es su padre y que yo solo soy María. Pero para Gabriel, yo llené un vacío. El vacío de la madre que perdió. El recuerdo de Carmen, su esposa muerta, le atravesó el alma como un cuchillo. Había fallecido cuando Gabriel tenía 6 años, justo cuando más necesitaba estabilidad. Eduardo, consumido por el luto y por los negocios, se había alejado todavía más. «¿Usted reemplazó a Carmen en la vida de mi hijo?», preguntó con amargura. «No la reemplacé», corrigió María. «Solo ocupé un espacio que estaba vacío, pero jamás podría sustituir a su madre, ni al padre que él necesita si ese padre decide estar presente». Las palabras fueron una flecha directa. Eduardo se sintió desarmado. María bajó la voz. «Hace 2 semanas ocurrió algo que me asustó». «¿Qué pasó?». «Llegué tarde. Julia tuvo una crisis durante la noche y tuve que llevarla al hospital. Entré aquí a las 10 de la mañana, 3 horas después de lo normal. La niñera me contó que Gabriel estuvo esas 3 horas encerrado, llorando, golpeándose, repitiendo sonidos sin parar. Cuando me vio entrar, se lanzó a mis brazos y no me soltó durante 2 horas. Eduardo sintió un nudo en el estómago. La dependencia de su hijo hacia María era mucho más profunda de lo que había imaginado. «Ese día entendí que esto no podía seguir así», continuó ella. «Gabriel está creando una dependencia insana hacia mí, y yo soy solo una empleada. Usted podría despedirme mañana y ese niño quedaría destrozado». «¿Pensó en renunciar?». «Sí», admitió. «Pero también pensé en Julia, en la escuela, en nuestro apartamento, en la estabilidad que este trabajo me da. Y pensé en Gabriel. ¿En qué sería de él si yo desapareciera de su vida?». Eduardo se quedó sin palabras. No había salida fácil. María lo miró directo a los ojos. «Tomé una decisión que puede costarme el empleo. Contarle toda la verdad. Porque Gabriel merece un padre presente. Y usted merece saber quién es realmente su hijo». Eduardo sintió el peso de aquella honestidad. Ella arriesgaba todo, incluso el futuro de su hija, por decirle lo que nadie más se atrevía. «Y hay algo más», añadió María con voz grave. «Julia quiere conocer a Gabriel». «¿Qué?». Eduardo arqueó las cejas. «Ella sabe que trabajo aquí, que hay un niño como ella. Durante 2 años he compartido con ella las técnicas que uso. Julia es autista, sí, pero también tiene una intuición increíble. Quiere ser su amiga especial, ayudarlo, aprender juntos». Eduardo quedó descolocado. ¿Una niña de 12 años ayudando a su hijo? Su primera reacción fue de rechazo, pero luego recordó: María no era una extraña, y Julia era su hija.
El teléfono volvió a sonar. La secretaria insistía con la videoconferencia. Eran ya las 7:15. Faltaban 45 minutos para un contrato de 50 millones. Eduardo miró el aparato, respiró hondo y colgó. Los japoneses pueden esperar, o pueden irse. No me importa. María lo miró con asombro. Señor Eduardo, es un contrato millonario. Hoy descubrí que hay cosas más valiosas que el dinero, dijo él, sorprendiéndose de escuchar sus propias palabras. Se giró hacia ella con decisión. Quiero conocer a Julia. María abrió los ojos, incrédula. ¿Está seguro? Sí. Si ustedes dos entienden algo que yo no, entonces quiero aprender, por primera vez en mucho tiempo. Eduardo sentía que tomaba una decisión, que no tenía nada que ver con poder ni negocios. Pero antes de todo, añadió, quiero que me diga una cosa. ¿Qué cosa? Con toda su experiencia, con todo lo que sabe sobre el autismo, ¿cuál es su opinión honesta sobre mí como padre? El silencio pesó en la sala. Gabriel jugaba distraído en el sofá, ajeno al torbellino emocional. Señor Eduardo, dijo María despacio, usted es un hombre brillante, un estratega, un líder. Ha construido un imperio, pero como padre, usted le tiene miedo a su hijo. Eduardo sintió un golpe seco en el pecho. ¿Miedo? Sí, miedo de no saber qué hacer, de fallar, de no ser suficiente. Por eso lo entregó a terapeutas y especialistas, convencido de que el dinero podía llenar ese vacío. Pero Gabriel no necesita un padre perfecto. Necesita un padre presente. Eduardo bajó la cabeza. ¿Y si no sé cómo hacerlo? María lo miró a los ojos y respondió con calma. Entonces aprenda, igual que aprendió a construir una empresa de 200 millones. Con paciencia, con dedicación y con amor, Gabriel levantó la vista justo en ese momento. Sus ojos grandes se encontraron con los de su padre, y Eduardo vio en ellos, quizá por primera vez, no un problema que resolver, sino un niño que esperaba ser amado. Con un hilo de voz, Eduardo preguntó, ¿cómo empiezo? Empiece quedándose, respondió María con serenidad. Mañana, cuando yo llegue, no se marche de inmediato a la oficina. Quédese para ver cómo despierta Gabriel, qué le gusta desayunar, cómo reacciona al comenzar el día. Aprenda su rutina. Era un consejo simple, pero para Eduardo significaba una revolución. Y después participe. Ayúdelo con el desayuno, siéntese a su lado mientras come. Deje que se acostumbre a su presencia. El autismo se trata de previsibilidad y seguridad. Gabriel necesita saber que puede contar con usted. Eduardo asintió, absorbiendo cada palabra como si fueran instrucciones de vida. ¿Y la música? Preguntó. María sonrió. A Gabriel le encanta cuando toco Debussy, especialmente Clair de Lune. Si usted se sienta junto al piano mientras toco, puede empezar a asociar su presencia con momentos felices. ¿Seguiría tocando para él? Dijo Eduardo con cierta inseguridad. Nunca dejé de ser pianista, respondió ella con dignidad. Solo cambiaron las circunstancias. Si mi música puede ayudar a Gabriel, es lo más gratificante que puedo hacer. Eduardo miró el piano de 200.000 reales y por primera vez entendió su verdadero valor. ¿Y Julia? ¿Cuándo puedo conocerla? Podría venir el sábado, dijo María con cautela, si realmente está seguro. Estoy seguro. Pero quiero hacerlo bien. Quiero que se sienta bienvenida, no como la hija de la empleada en una mansión ajena. María lo miró sorprendida. Eduardo hablaba con una empatía que jamás le había escuchado antes. Hay algo más que necesito preguntarle, dijo él con seriedad. Todo este tiempo, haciendo mucho más que limpiar, ¿se ha sentido explotada? María pensó un momento. Explotada es una palabra dura. Siempre supe que hacía más de lo que me pagaban, pero también sabía que estaba ayudando a un niño que lo necesitaba. Eso me daba propósito, pero merecía ser reconocida y compensada, insistió Eduardo. Tal vez, pero la vida no siempre es justa. A veces hacemos lo correcto simplemente porque es lo correcto, no porque vayamos a recibir una recompensa. Eduardo quedó impresionado con su dignidad.
¿Y si quisiera cambiar eso? ¿Y si quisiera reconocer oficialmente su trabajo con Gabriel? María lo miró incrédula. Le ofrezco un nuevo contrato, anunció Eduardo. No como empleada doméstica, sino como especialista en desarrollo de Gabriel. Con un salario justo y beneficios para usted y su hija. Los ojos de María se abrieron. Señor Eduardo, no tengo un título oficial, pero tiene resultados. Tiene la confianza de mi hijo. Eso vale más que cualquier diploma. ¿Y cuánto sería el salario? 8.000 reales para empezar. Con revisión anual y cobertura médica para usted y Julia. María rompió a llorar. No de tristeza, sino de alivio y gratitud. ¿Por qué hace esto? Eduardo respiró hondo. Porque hoy aprendí que el valor real no está en el dinero, sino en el impacto y en el cuidado. Usted logró en mi hijo lo que 200 millones nunca lograron. Gabriel, al ver las lágrimas de María, se acercó y acarició suavemente su rostro, emitiendo un sonido tierno. Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Pero hay una condición», añadió. «Tiene que enseñarme todo lo que sabe. No quiero ser solo el padre que paga. Quiero ser el padre que está». María, con lágrimas en los ojos, sonrió. «Será un honor, señor Eduardo. Y otra cosa más», continuó él. «Julia merece una escuela mejor. Yo me encargaré de que tenga la educación que su inteligencia merece». María ya no podía contener el llanto. En ese instante ocurrió algo extraordinario. Gabriel caminó hacia Eduardo. Lo miró con una intensidad nueva y extendió su pequeña mano. Eduardo, con el corazón latiendo fuerte, la tomó. Gabriel emitió un sonido suave, casi como «Papá», susurró Eduardo incrédulo. «Sí», confirmó María con una sonrisa emocionada. Dijo «papá». Eduardo lo abrazó con fuerza, y esta vez Gabriel no se apartó. Se acurrucó en los brazos de su padre como si fuera el lugar más seguro del mundo. Las lágrimas rodaban por el rostro del empresario. «Sí, hijo. Papá está aquí, y no se irá nunca más». María observó desde el piano, su corazón lleno de una alegría inmensa, no solo por la transformación entre padre e hijo, sino porque por primera vez en años sentía que su propia vida también tenía un nuevo comienzo. Eduardo miró el piano y concluyó: «María, quiero que vuelva a tocar profesionalmente. Yo abriré esas puertas para usted, y quiero que Gabriel la escuche en los teatros igual que aquí en casa». María lo miró incrédula, temblando de emoción. «Sus dedos todavía recuerdan», dijo Eduardo, «y su corazón nunca olvidó». María se sentó frente al piano, respiró profundo y dejó que las notas de Clair de Lune llenaran la mansión. Esta vez no fue solo Gabriel quien se sentó en el suelo junto al piano. Eduardo también lo hizo. Padre e hijo, hombro a hombro, escuchando juntos. Cuando la música terminó, Gabriel sonrió y dijo claramente: «Papá». Eduardo lo abrazó de nuevo, llorando. «Sí, hijo. Papá está aquí». Y esa noche, en aquella casa de lujo que siempre había parecido fría y vacía, nació una nueva familia. «Señor Eduardo», dijo María con voz suave, «hay una última cosa que necesito contarle». Eduardo la miró, preparándose mentalmente para otra revelación. Julia escribió una carta para Gabriel. Hace 2 semanas, cuando le conté que tal vez podrían conocerse. «¿Puedo leerla?» Eduardo asintió, curioso. María sacó un papel doblado del bolsillo de su uniforme y comenzó a leer. «Querido Gabriel, mi nombre es Julia y soy hija de María, la mujer que cuida de ti. Mi mamá me cuenta que te gusta la música y que eres muy inteligente y especial. Yo también soy especial de una manera parecida a la tuya. A veces el mundo parece difícil de entender y a veces las personas no saben cómo hablar con nosotros. Pero yo creo que niños especiales como nosotros tenemos un lenguaje secreto que solo nosotros entendemos. Me encantaría ser tu amiga y que pudiéramos enseñarnos cosas nuevas. Mi mamá dice que tienes un papá muy importante y que vives en una casa grande. Yo vivo en una casa pequeña, pero está llena de amor. Tal vez podamos compartir lo mejor de lo que tenemos. Con cariño, Julia». Eduardo quedó conmovido.
No podía creer la madurez y sensibilidad en las palabras de una niña de apenas 12 años. ¿Ella escribió esto sola?, preguntó incrédulo. Cada palabra, confirmó María. Julia tiene una sabiduría emocional que me sorprende todos los días. Eduardo sintió un impulso. Quiero responderle. María lo miró sorprendida. Quiero escribirle una carta presentándome, agradeciendo todo lo que usted ha hecho por Gabriel e invitándola oficialmente a venir el sábado. Eduardo tomó papel y pluma en su escritorio y escribió. Querida Julia, mi nombre es Eduardo y soy el padre de Gabriel. Hoy tu mamá me habló de ti y de cómo ustedes dos han cuidado a mi hijo con tanto cariño. Quiero pedirte disculpas por haber tardado tanto en darme cuenta de lo importantes que son en la vida de Gabriel. También quiero agradecerte por tu generosidad al querer ser su amiga. Gabriel tiene mucha suerte de tener personas tan especiales a su lado. Me encantaría conocerte y espero que podamos convertirnos en una familia ampliada, donde todos cuidemos de todos. Tú y tu madre siempre tendrán un lugar especial en nuestra casa y en nuestro corazón. Con admiración y gratitud, Eduardo Santos. Cuando terminó, Eduardo se dio cuenta de que había cambiado profundamente. Ya no era solo un empresario frío, era un padre, un ser humano capaz de gratitud y amor. ¿Sábado a las 2 de la tarde?, preguntó. Perfecto, respondió María con una sonrisa. Gabriel, que había escuchado, aplaudió y emitió sonidos alegres, como si comprendiera que algo maravilloso estaba por suceder. Una última pregunta, dijo Eduardo. ¿Y qué cree que Gabriel necesita más ahora? María lo miró con ternura. Creo que necesita saber que pertenece a un lugar, que tiene una familia que lo ama, un futuro brillante y que sus diferencias no son limitaciones, sino dones. Eduardo miró a su hijo y por primera vez no vio un problema que debía resolver, sino un niño único y maravilloso. Entonces eso tendrá, una familia que lo ame incondicionalmente, y tomó una decisión inesperada. María, cancele todos mis compromisos de la próxima semana. Señor Eduardo, voy a pasar toda la semana aprendiendo a ser padre. Quiero que me enseñe todo sobre Gabriel, su rutina, sus gustos, cómo hablar con él, cómo jugar con él, cómo ser parte de su vida. María quedó boquiabierta. Una semana entera, confirmó Eduardo. Los negocios pueden esperar. Gabriel esperó demasiado por un padre presente. Gabriel, como si entendiera, se acercó a Eduardo y se sentó en su regazo. Papá, quédate, dijo con claridad. Sorprendiendo a todos, Eduardo sintió las lágrimas brotar. Sí, hijo, papá se queda. María observó la escena con lágrimas de felicidad. Después de años sacrificando sus propios sueños, finalmente veía un futuro donde todos podían ser felices. ¿Qué cambió hoy?, preguntó. Eduardo pensó un momento mirando a Gabriel en sus brazos, al piano que por fin tenía a propósito y a la mujer extraordinaria que había sido invisible en su casa durante 3 años. Descubrí que estaba construyendo un imperio vacío, dijo al fin. Tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero estaba perdiendo lo que realmente importa. Hoy entendí que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en el amor que das y recibes. Gabriel soltó una risa pura, llenando la sala con una alegría que Eduardo no recordaba haber sentido jamás. Mañana empezamos una nueva vida, dijo con firmeza. María sonrió, convencida de que la transformación era real. Días después, cuando María volvió a tocar en el Teatro Municipal de São Paulo, Eduardo y Gabriel estaban en primera fila, aplaudiendo con orgullo. Julia se había convertido en la mejor amiga y hermana adoptiva de Gabriel, y Eduardo entendió, finalmente, que la mejor inversión de su vida no había sido en contratos millonarios, sino en amor, porque la riqueza más valiosa no se compra, se cultiva cada día con paciencia, dedicación y cariño.